El patrimonio es algo activo, algo que se hace y no se posee. Es un momento de acción, no algo congelado en su forma material. Incorpora un rango de acciones que a menudo ocurren en lugares o en ciertos espacios. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bueno, ha llegado el momento, el día, después de... ¿Cuántas temporadas llevamos grabando aquí? ¿2 o 3? ¿Qué días? ¿Qué ha pasado? Que me quita los zapatos. ¿Cómo? Me quita los zapatos. Pues Paula, a veces te tufan los pies, que flipas. Oye, no le digas eso a Kelu. Me he duchado justo antes de venir, los calcetines están limpios, pero es que ya me he dado cuenta de que tengo que ponerme en mi postura habitual de estar sentada, que es ¿sabes? A lo indio. Igual esto está mal, no hay que decir esto, pero con las piernas cruzadas. Que siempre sabes que estoy así siempre en casa. Sí. Luego a veces me duele un tobillo. Luego estamos viendo una serie y de repente la paro y digo, Paula, tía, ¿qué huele aquí? Oye. Son tus pies. Pasó una unidad de vez esto. No vamos a hablar de olores. Ya no. No, sí, cállate. Si yo, mira, estoy traumatizada en esta grabación porque me he puesto una camisa que se hace unos ronchos de sudor y claro, como no paro de sudar, pues ya hay un roncho, pero estoy tapando con el pelo. Que nadie vaya a buscar el roncho, ¿eh? Que ya me veo a la gente pasando a vídeo para verme el roncho. Ay, las chicas del gym parando la sentadilla. Esa gente también estará sudando, pues mira. Esa gente está sudando, pero con... Bueno, que tiene sentido que suden, lo tuyo es, bueno... No, yo creo que es que habría que inventar unas telas de camisa, claro, esta camisa era una mierda, pues que, claro, para la gente que sudamos mucho... Estoy segura, Inés, de que esa tela existe y cuesta demasiado dinero, claro, para que te la compres. Que no te haga un roncho de sudor que parece que te has metido en una piscina un rato, yo qué sé. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy mal, voy a decirlo. Sí, es que pasa una cosa. Pasa una cosa que nos da pena confesar, pero a la vez es una buena noticia. Es una buena noticia. Y una mala noticia. Bueno, pues la vida es así, ¿no? La vida es así, sí. Cuéntanos, es que, Inés. Pues es que no vamos a volver a nuestra casa, nuestro estudio, nuestra mesa, nuestra moqueta, hasta junio. Hasta junio, ¿qué lo? No te vemos hasta junio. Fatal. Que es una buenísima noticia. Porque hay un motivo por el que esto sucede, que es que tenemos una ristra de encuentros y directos que, madre mía, me da miedo. Que nos apetece muchísimo, porque está genial ir a sitios. Además, vamos a ir, bueno, ahora dice Paula dónde vamos a ir, pero que nos vamos a encontrar con vosotras, que eso siempre está genial, pero bueno, también es verdad que nuestro rinconcito aquí, pues lo echamos de menos. Nos gusta mucho, mucho. Voy a decir rápidamente las fechas, ¿vale? Que nadie se salte esto, porque algunos sitios no hemos ido nunca, igual cae vuestra ciudad. El 11 de abril vamos a estar en León. Esto no es un directo de punzadas sonoras. Vamos a estar haciendo algo. Una charlita. En la feria. Sí, sobre los fragmentos de Barthes, en la Feria de Editores de León. Luego, el 16 de abril, vamos a estar en Marbella, en el Festival Mar Poética. Esto sí que es un directo de punzadas sonoras. El 22 de abril, justo un día antes de Sant Jordi, vamos a estar en Barcelona. Qué emoción esto, ¿eh? Me hace una emoción porque luego estaremos por Sant Jordi paseando. El día 22 vamos a estar en la central por la tarde. En una de las centrales, chica. Esto ya, por supuesto, habrá un cartel y todas estas cosas. Pero nos hace mucha ilusión ir a Sant Jordi. Todo esto de decir es culpa de Paul Wash, porque fuimos a su presentación, a la presentación de Reliquia aquí en Madrid, y todas las personas de Barcelona, que eran muchas, porque Anagrama, tal no sé qué, nos decían, ¿cómo es que no habéis ido a Sant Jordi? Tenéis que venir a Sant Jordi. Se nos metió en la cabeza la idea. Y ahí estamos. Y allá que vamos. El 28 de abril vamos a estar en Tenerife, en Casa de Carta, el museo. El 10 de mayo tenemos una glosa en directo aquí en Madrid y el 23 de mayo nos vemos en Valencia, en el Festival Fronteras. Chica, claro, esto yo espero que la gente se haya alegrado si vamos a un sitio, a su ciudad o su pueblo, a un sitio que esté cerca. Inés y yo, bueno, pues mucho viaje. Está genial. Nos gusta esto, además nos gustan mucho los viajecitos estos de trabajo. Sí. Aprovecharemos para quedarnos unos días en algunos sitios. Sí, y decir que esto es importante, que aunque no volvemos hasta junio al estudio, por supuesto vais a tener todos los episodios todos los jueves que salen, como siempre, lo que pasa que serán episodios pues en vivo. Sí, pero vamos, que el contenido, lo mismo. El contenido, it's the same. Sí, solo que estaremos rodeadas de personitas, que está genial. Y también deciros que nos preguntáis un montón para la gente que no tenéis Instagram y redes, que está genial, yo soy de ese club, aunque sea CM de punzadas, que la información sobre estas actividades no la dejamos solo ahí, sino también en nuestra web. Por ejemplo, para los que no tengáis redes, pues si ponéis punzadas.com veréis ahí un montón de cartelitos de cosas que vamos a hacer para que pues, efectivamente, una web que intentamos tener actualizada. Sí. Así se intenta con todas las fuerzas del mundo, así que pues eso, si queréis ver cosas estarán por ahí tenéis más información acerca de los lugares, las horas y todo esto que aquí no hemos dicho, pero ahí está. Y nada, que si quieres decir algo más, Inés. Pues yo de momento no. ¿Arnedillo bien? Pues ya me voy mañana. Ya lo sé.
Ay, estoy soñando con... Bueno, mañana, claro, es que cuando esto salga... Bueno, esto sale en ya abril. habré vuelto. No lo estamos grabando en abril. Será una tragedia. Cuando estéis escuchando esto, mi estado vital será 2 puntos tragedia. Pero no tanto porque sale el 9 de abril y el 10 nos vamos a León ya. Es verdad, no, esto es... Así que... Claro, para las que escuchéis esto el 9 de abril y estéis en León, pues nos vemos mañana. Sí, totalmente. Es bonito esto, ¿eh? Es precioso. La temporalidad. La máquina del tiempo. Se rompe. Bueno, pues vamos a empezar contar lo que vamos a contar hoy. con nuestro tema. Adelante. Punzadas sonoras con Paula Ducay e Inés García. Me hace mucha gracia que en ningún sitio en el guión, en plan en la intro del guión pone de qué vamos a hablar. Simplemente pone este episodio, este tema, que por el título ya habréis visto que versa sobre el patrimonio. Como siempre no sabemos qué título le vamos a poner a día de hoy, pero estará. Este episodio surge de una experiencia personal de aquí vuestras podcasters favoritas, que vivimos en agosto del año pasado. Estábamos de vacaciones con nuestros amigos Clara y Gonzalo, que últimamente no hay episodio que no se les nombre aquí a estas dos personas mágicas. Y entonces fuimos los 4 a visitar un monasterio muy antiguo, no vamos a decir cuál. La única manera de acceder a esta visita era con una visita guiada de grupo, no podías visitar el monasterio por tu cuenta. Y la experiencia que tuvimos con la guía que nos hizo la visita fue francamente nefasta. O sea, salimos los 4 muy indignados, Inés particularmente. De hecho, llegó a poner una sugerencia en el buzón de sugerencias bastante lapidaria. Una cosa que yo no he hecho en mi vida, ¿eh? Una cosa que Pero bueno, explica por qué, para que se entienda. Voy a explicar por qué. La guía no nos gustó nada, o sea, la visita, porque sentimos que el contenido que se daba estaba muy infantilizado, muy masticado. Estaba lleno de anécdotas que lo único que hacían era buscar la risa del público, la risa fácil. No nos dieron apenas nada de contexto histórico relevante. Por supuesto, la reflexión sobre ese lugar y lo que allí pasó y quienes vivieron brillaba por su ausencia, ni estaba ni se la esperaba. Y sentimos que muchas veces hay una concepción por parte de las personas que organizan estas visitas guiadas, una concepción de quienes vamos a visitar estos lugares como pues meros turistas sin interés real en entender pues dónde estamos y qué pasó allí y qué significado tiene este lugar. Nos animaban mucho a hacernos fotos porque el monasterio en cuestión tiene un sitio particularmente bonito y nos decían, venga, la foto. Momento foto. Aquí grabaron no sé qué peli, venga, foto. No es la única vez que nos ha pasado esto. Sentimos que muchas veces el acompañamiento o los recorridos por este tipo de lugares pues pecan de superficiales, de infantiles, en el peor de los sentidos, de comerciales, en el peor de los sentidos, y nos dio mucho que pensar. Y como nos ha pasado varias veces, es verdad que esta del verano fue muy, muy gordo, lo comentamos mucho con Clara y con Gonzalo, Inés escribió el papelito lapidario, pero es que luego nos ha pasado más veces en otros sitios. Entonces de aquí surge una reflexión pues, que vamos a desarrollar acerca de qué, doña Inés. Pues bueno, primero voy a decir que obviamente no extrapolamos esta experiencia a todos los recorridos ni a todas las visitas patrimoniales que existen en el universo. Obviamente, esto hay que decirlo. Claro, hemos tenido experiencias fantásticas de personas que hacen una labor increíble. Por supuesto, yo últimamente, por ejemplo, me estaba acordando de cuando fui a las huelgas, al monasterio de las huelgas en Burgos, que tuve un guía de patrimonio nacional que fue una experiencia totalmente mística, que quizá algún día vuelva a ver si solo para ver a este señor, para que vuelva a pasar. Y, por supuesto, si hay personas que nos están escuchando que se dedican a esto, la idea en este episodio y de nuestra reflexión no es apuntar a personas individuales. En todos los trabajos hay personas que hacen mejor o peor, o que esas personas... O sea, me refiero, a mí la experiencia me puede parecer lamentable porque lo que busco es otra cosa y quizá a esas personas les parece que lo están haciendo bien, tal y cual, o sea, tal y como es su concepción. Sí, solo queríamos contaros que esto nació de una cosa que nos pasó y a raíz de ello pues hemos pensado en este tema. Pero esto, ¿no? Que quede claro cuál es nuestro acercamiento. No apuntamos a personas individuales o a decisiones individuales, sino a lo interesante para mí, que es una tendencia general que está asociada con la rapidez, la superficialidad o la experiencia patrimonial entendida como algo instagrameable, que creo que es un poco la tendencia que podemos ver en estos lugares en los que hemos tenido una mala sensación. Y es que desde que acumulamos experiencias decepcionantes le hemos dado muchas vueltas al tema en general de cómo nos relacionamos con nuestro patrimonio, si es que acaso podemos considerarlo nuestro, qué vínculos establecemos con él, por qué dinámicas está atravesado o si merece la pena una reflexión profunda y colectiva sobre él. Y por eso hoy aquí queríamos aportar nuestro granito de arena a este respecto, leyendo a personas que han investigado y reflexionado sobre este tema, porque claramente no es nuestro ámbito de estudio, pero nos interesa muchísimo pues ver todo lo que ha dicho toda esta gente. Y queríamos empezar por el principio, que sería la pregunta de qué es el patrimonio según la concepción hegemónica y tradicional que tenemos
de él. ¿Por qué relacionamos ciertas cosas con el patrimonio y no otras? Podríamos preguntarnos para empezar. Sí, para todo esto hemos leído un artículo de una persona cuyo nombre me hace mucha gracia, no sé por qué, que es la profesora y directora del Centro de Estudios de Patrimonio y Museos en la Universidad Nacional de Australia, ahí mi gente australiana, un beso desde aquí, que se llama Laura Jane Smith. Laura Jane, 2 nombres en uno, claro, es como Maripili. Es un nombre muy de Jane Austen o algo así. Sí, me gusta Laura Jane. Tiene un artículo que se llama El espejo patrimonial, ilusión narcisista o reflexiones múltiples. Y aquí ella recoge la definición tradicional del patrimonio. Dice, el patrimonio, como lo define el sentido común, son aquellas cosas que representan el pasado y un sentido de identidad. Heredamos dichas cosas del pasado y las extendemos hacia el futuro. El patrimonio debe ser protegido, ya que es finito, frágil y no renovable. Y esta concepción patrimonial, que es una de muchas concepciones, implica una serie de ideas sobre la naturaleza del patrimonio. Sí, por ejemplo, lo primero que hay que decir que es una concepción, resumiendo muchísimo, claro, que se desarrolla en Europa en el siglo XIX, y esto ya nos dice muchas cosas. Luego, también se infiere de esta definición que el patrimonio es una cosa que se encuentra, es decir, es objetos materiales, sitios, lugares o paisajes estéticamente placenteros y que no son renovables, podríamos decir. Un concepto fundamental es también la herencia. Este patrimonio es frágil y las generaciones actuales deben preocuparse por protegerlo y venerarlo para que además este patrimonio siga existiendo en el futuro, un poco pensando en las generaciones que vendrán después y heredarán este patrimonio. La herencia, dice Laura Jane, es encapsulada porque debe ser transmitida al futuro sin ningún cambio y su esencia no será cambiada ni desafiada. Por tanto, desde esta concepción, las generaciones actuales no tienen derecho a cambiar estas visiones o valores patrimoniales. También se dice que los expertos, como por ejemplo los arqueólogos, los arquitectos, los historiadores del arte, deben trabajar como custodios del pasado humano. Y si introducimos y añadimos a todo esto el patrimonio inmaterial, es decir, por ejemplo, un baile tradicional de cierta región, entran en juego también los antropólogos, que son quienes darían sentido a estos eventos patrimoniales y desentrañarían un poco su significado. Hay un montón de titulaciones específicas que adquieren aquellos que están legitimados para decidir qué es patrimonio y qué no es patrimonio. Por tanto, en esta concepción, el patrimonio representaría todo lo que es bueno y valioso acerca del pasado. Y por otro lado, la naturaleza oscura y controvertida del pasado, que por supuesto también tiene esta otra cara, se relegaría a un estatus especial y se le define como un patrimonio disonante y no se entiende como parte de la complejidad del patrimonio mismo. Digamos que lo oscuro, lo negativo, lo complicado sería una cosa aparte. Así se decide qué merece ser recordado y qué cosas o quiénes merecen ser olvidadas. Otra de las características que se derivan de todo esto y que para mí es de las fundamentales es que el patrimonio consiste en la construcción de una identidad nacional. Es decir, la identidad se convierte en algo inmutable que está súper incrustado o relacionado dentro de lugares y objetos patrimoniales específicos. Otra de las lecturas que van a vertebrar el guión de hoy es Contra el patrimonio, de Manu Martín, que está editado en Barling, que lo tengo aquí delante, y que nos hace especial ilusión hablar de este libro porque cuando este episodio ya haya salido esto ya habrá pasado, pero esta tarde, a día de hoy, vamos a presentar el libro con Manu en el Círculo de Bellas Artes y la verdad que hemos disfrutado un montón de este libro, que más adelante en el episodio lo vamos a citar más, así que dará tiempo a hablar de muchas de las ideas que él propone, pero en particular con esta idea de la construcción de la identidad nacional, Manu Martín explica que es justo en la posguerra, o sea, digamos, podríamos decir los años 60, 70 del siglo pasado, cuando empieza a ofrecerse una nueva definición del patrimonio, porque él en el libro va explicando cómo va cambiando esta definición del patrimonio a lo largo de la historia a través de diferentes reuniones o documentos que se hacen al respecto. Por ejemplo, en la comisión Franceschini, no sé cómo se dirá. Franceschini, supongo. Sí. Se ofrece esta nueva definición del patrimonio como todo aquello que constituye testimonio material con valor de civilización. Esto es importante, un matiz importante. Claro, la palabra civilización y su contrapuesto barbarie está súper presente también en esta concepción patrimonial, que entra en el patrimonio, en muchos casos lo que nosotros decidimos con orgullo que nos define como personas civilizadas, en contraposición a personas y patrimonios de otras partes del mundo que por supuesto nos parecen bárbaras y tampoco pues dignas de sacralización en este sentido patrimonial. Y aquí surge una cosa importante
importantísima, que es el matiz nacionalista, por el cual el patrimonio es testigo, como digo, de la civilización, y dice Manu Martín que construye un nosotros histórico. Él, además, en el libro va señalando muchas veces el nosotros o el nos en cursiva para ver cómo aparece todo el rato. Es nuestra cultura material, nuestro pasado, nuestra identidad, nuestra civilización. Hay todo el rato una concepción que dice, que habla acerca de lo que somos colectivamente. Colectivamente, sí. De hecho, a mí me pasó que el otro día estaba leyendo El País y me salió una noticia acerca de la destrucción del patrimonio en Irán. Ahora con la guerra, que no sabemos cómo estará cuando este episodio salga, pero el 23 de marzo se publica un artículo en El País que se titula Las bombas sobre Irán dañan lugares de patrimonio de la humanidad, que lo escribe Trinidad Deiros Bronte. Y en el artículo se cita a Mojtaba Najafi, que es un periodista e investigador iraní, y dice precisamente una frase que condensa todo esto que ha explicado Inés acerca del patrimonio y la identidad nacional, porque él dice: estos monumentos históricos nos permiten sentirnos iraníes, parte de una civilización rica y antigua. Nos ayudan a posicionarnos como una nación dotada de una larga historia y nos permiten ser interlocutores de otras culturas y naciones. O sea que es una frase en la que se ve que está muy presente esta identidad nacional, este orgullo incluso nacional, que vincula a través del patrimonio a una persona iraní en la actualidad con todo el legado, pues, de siglos y siglos de patrimonio y de monumentos históricos y lugares, emblemas, palacios, ¿no? Toda esta arquitectura y cultura y arte. Claro, y habiendo hecho un poco este repaso por lo que esta concepción tradicional del patrimonio, podríamos decir, expone, lo que queríamos proponer en este episodio es una crítica a esta concepción patrimonial y hacer algo así como un gesto desnaturalizador, como diría Barthes, de a veces pensamos que el patrimonio es una cosa simplemente porque se nos ha enseñado que es así y porque lo experimentamos así. Esta concepción patrimonial está muy ligado a pensad cuando entráis a un museo, cuál es la actitud que tenemos o cómo nos relacionamos en general con el patrimonio. Y sin embargo hay muchas personas como Smith o como Martín que definen que esta concepción es solo una definición particular, pero que no es el único discurso patrimonial posible, que tampoco es inmutable ni inalterable, sino que por el contrario el patrimonio está sujeto a muchas luchas, desafíos. De hecho, en sus textos vemos cómo van evolucionando y cómo de repente pasan ciertas cosas que hacen que de repente tengamos que, pues, redefinir o ver qué entendemos por patrimonio. Nos podríamos preguntar qué consecuencias tiene esta concepción patrimonial y qué críticas se le hacen. Por ejemplo, y esto lo hemos sacado del texto de Laura Jane Smith, es que quedan fuera otras opciones patrimoniales que no se adapten a este discurso autorizado. ¿Qué pasa con todo aquello que no entra en esa definición de patrimonio y por qué y quién decide que no esté ahí? Además, valoramos solo ciertas formas de conocimiento o ciertos valores, porque se concede un acceso privilegiado a ciertas personas. Antes tú mencionabas a todos estos expertos, que evidentemente lo son y esto es de valorar, pero claro, cuando consideramos solo a un grupo de personas como agentes de conocimiento, todo lo que queda fuera de esa experticia o de esa agencia, pues de alguna manera está jerarquizada. Sí, la atención marginada que le damos, claro, al conocimiento o al saber depende de quién lo produzca. Y, por último, impide también que surjan debates y una discusión amplia sobre el pasado y el presente, si tú impones un discurso único, porque al final el patrimonio está ligado a un relato acerca del pasado. Por tanto, si hay un único discurso, también hay un único pasado, y eso sí que genera muchísimas consecuencias que podemos ver todavía hoy en día. Y vamos a poner un ejemplo ahora. Dos. Pero es lo un mismo. ejemplo doble. Es verdad. Es que sí. ¿Qué te pasa? Nada. No sabía yo que se visitaban este tipo de cosas en Inglaterra, pero nada, ahora lo vamos a comentar. Sí. Vamos a ver cómo se traduce toda esta parte más teórica en la realidad. Porque Laura Jane Smith ha realizado estudios cualitativos, es decir, que ella lo que hace es plantear encuestas a personas que están visitando cierto patrimonio para un poco hacer preguntas a esas personas que están visitando las exposiciones. Y hay dos ejemplos, los dos en Inglaterra, que ella pone porque ha trabajado en ese contexto que os vamos a contar. Sí, el primero de ellos es una visita o las visitas a las casas de campo o casas solariegas. Esto es lo que yo no sabía. Si alguien ha visto los Bridgerton, pues sería las propiedades que tiene las familias ricas en el campo, estas casoplones que tienen a veces tejados así. Joder, ¿cómo hago esto sonoramente? Como en punta. Triangulares. Claro, porque, triangulares, porque llueve mucho y así que tienen varios módulos, tipo, ¿no? Que son muy bonitas, que tienen jardines muy amplios a su alrededor. Bueno, estas casas son elementos muy importantes para el patrimonio nacional británico y las personas
relacionan esta visita que ellos hacen con su propia identidad como ciudadanos del Reino Unido. Estas visitas son lo que uno hace si es cierto tipo de persona de clase media blanca en el Reino Unido. Es un perfil muy concreto que tiene pues cierta educación, cierto capital cultural y también capital económico, porque las visitas a estas casas no son gratuitas, de hecho son bastante caras. Claro, estos datos, solo por mencionar que son los que se recogen en el estudio cualitativo, es decir, aparecen muchas citas en el artículo donde dice el nombre, la edad, la procedencia, el perfil la profesión demográfico, claro, un poco de la gente. Y así ella puede hacer conclusiones de este tipo. Claro, y como decía, las casas se entienden como parte de la identidad nacional británica, contribuyen al orgullo nacional frente a otros países. Sin esta tradición, en el artículo creo que se menciona, fíjate, Estados Unidos, que no valoran la historia como nosotros y no la cuidan, y aquí en cambio pues, no la tienen, no la tienen directamente. Se borra, no tienen este pasado de siglos, aunque en fin, bueno... cuestionable. Y entonces hay un reconocimiento de estas personas como parte de ese lugar que visitan, como parte de esa clase social, aunque muchas veces no lo sean, porque las personas propietarias de estas casas pues son familias aristocráticas o con muchísimo dinero, ¿no? Y sin embargo, cuando se realizan pequeñas exposiciones dentro de las propias casas sobre lo que allí sucedía, por ejemplo, las personas del servicio que trabajaban en estas casas, o se explica la conexión de la vivienda y el terreno con el comercio de esclavos, o con el conflicto de clase, lo que sucede es que esas personas que van allí a pasar el fin de semana o lo que sea, a sentirse muy orgullosos de ser británicos, lo que dicen es que ellos no han ido ahí para aprender sobre historia ni para que les cuenten eso, sino para encontrar paz y tranquilidad, porque es verdad que son enclaves muy bonitos y muy agradables. Entonces las personas que hacen estas visitas, digamos que no quieren lidiar con estos asuntos que desafían estas emociones de orgullo, tranquilidad, representación, que es lo que realmente se va buscando. Sí, de hecho es fuerte ver las respuestas literales de las personas porque son muy directas, es en plan, yo no me paré a ver eso porque yo no estaba aquí para ver eso, o sea, es casi ponerte la mano en los ojos y decir, sí, totalmente. Aquí no me paro porque este relato no es el que he venido a consumir, de alguna manera es lo que se está diciendo. Sí. O sea, que ver el texto es muy interesante para ver un poco cómo las personas literalmente explican todo esto. Y luego pone como contraejemplo la visita a un museo que hay allí de historia social. Entonces son museos donde se habla, claro, de cosas muy distintas, ¿no? En las casas solariegas hay cuadros y seguramente pues cortinas muy bien cosidas y otra cosa. Y en estos museos pues se habla de historia de la minería, de los sindicatos o de grandes sucesos colectivos que tuvieron lugar y se recoge un poco la memoria de todo esto. Y las personas encuestadas relacionan su visita con la clase a la que pertenecen, es decir, la clase trabajadora. Allí dicen poder encontrar pues un poco una conexión con sus propias vidas o, por ejemplo, las vidas de sus padres o de sus abuelos. Y el patrimonio aquí vemos que se relaciona con las habilidades, con el conocimiento ligado al trabajo, con la historia oral, los recuerdos, las luchas sociales. Y las personas que allí van les parece muy importante crear memoria para generaciones que quizá ya no tienen esa vida. Pensemos ya pues en una persona que sea exminero, que había varios encuestados así, pues que tienen un nieto que ya no se dedica a eso, pero que les parece importante que conozcan y entiendan de dónde vienen y cuál es su pasado. Y de hecho el sentido del patrimonio que estas personas que valoran este tipo de patrimonio saben, y esto me parece una forma de violencia y de sufrimiento bastante explícita, que no es reconocido por los demás. Es decir, las personas que están visitando la casa solariega, evidentemente no todas, ¿no? Pero habrá muchas que saben que no les parece alto patrimonio como si les parece la casa solariega. De hecho, hay un exminero encuestado que dice lo siguiente: el patrimonio es la historia de la clase trabajadora, no es ir a ver una casa solariega en la que viven los burgueses, dijo en tono de burla. Las casas de campo son interesantes en sí, pero se puede aprender muy poco de ellas. ¿Y por qué le pagaría a alguien para ver su casa? Me pueden pagar 10 libras para ver la mía. Claro, que pone, esto da en la diana de la pregunta de por qué unas cosas son patrimonio y otras cosas no. Justo. Sí. Y de hecho, bueno, ahí, si os interesa este tema, os animo mucho a leer el texto porque se explica mucho acerca de todo esto. Por ejemplo, hay familias que no han sido capaces de que sus padres o sus madres les hablen de sucesos especialmente traumáticos, como pueden ser momentos muy violentos en grandes huelgas o todo lo que tiene que ver con la minería, y no han conseguido que estas personas lo cuenten pues porque el trauma y el sufrimiento ha hecho que se suman un poco en el silencio. Y es muy guay como dicen que al llevarles a estos espacios de historia compartida, en muchos casos es más fácil que hablen acerca de su propia vida, de sus experiencias y también pues de ese patrimonio que es compartido. O sea que son espacios donde se generan muchas cosas también en el presente, no tanto en el sentido de que haya, no sé, una exposición para aprender sobre la historia acerca de lo que fue, sino que se generan nuevas reflexiones y bueno, cosas que afectan también al presente. Esto me recuerda un poco, hace un par de años estuvimos en Galicia,
se te secuestró y se te llevó a Galicia, mis padres y yo, y visitamos un pazo, que la verdad no recuerdo el nombre, pero hicimos toda la visita al pazo, que sería quizás una casa solariega gallega, ¿no? Y tú terminamos la visita y dijiste, muy bonito, pero ¿por qué no me han contado nada de la vida en el pazo, más allá de la vida de la familia que es la dueña? ¿Por qué no me han contado nada del servicio, no? Sí. Mis padres recuerdan este comentario a día de hoy todavía, ¿eh? Mi padre el otro día, sí, pues Inés, fíjate, pues cuando dijo lo del pazo, tal, no sé qué, los sirvientes, digo, pues es que tenía razón. Sí, sobre todo pues porque eran lugares donde había muchísimo conflicto de clase y ahí, claro, por supuesto, el relato es que lo tiene quien lo tiene y además me jode particularmente que son familias que, claro, para mantener este tipo de establecimientos pues se requiere muchísimo dinero y entonces estoy yo ahí pagando a los ricos de mierda para que puedan mantener su casita ideal y enseñen un 3% y luego el resto lo sigan manteniendo privado, ¿no? Sí, que qué menos que... No me interesa, amores. Claro, ya. Qué menos que contar por lo menos pero por desde una perspectiva histórica. Y de hecho lo abren en muchos casos porque necesitan la pasta. No necesitan dinero, si no, no lo abrirían. No lo abrirían porque estamos allí manchando sus suelos de mármol con nuestros sucios zapatos baratos, ¿no? A mí es que no le gustó el pazo al que le llevó. No, sí estaba bien el pazo, pero me gusta esta reflexión. No, claro, sí. O sea, lo digo también porque es súper pertinente, que estamos hablando de pues casas solariegas en Reino Unido, pero que esto también lo vemos aquí. Y también nos sirve para pensar acerca de esta idea que hemos dicho de que el patrimonio responde a qué somos. Claro, yo en la casa solariega no me reconozco, ese no es mi pasado, es lo que un poco están diciendo esas personas que visitan el Museo de Historia Social, es que la gente dice, reconozco a mi madre cuando hacía este tipo de tarea o la historia que me han contado acerca de mi abuelo, o sea que hay un reconocimiento colectivo que en el alto patrimonio pues en ciertas clases sociales no nos encontramos ahí. Y Smith dice a este respecto que el discurso patrimonial autorizado, y cito, es solo uno de los discursos patrimoniales, aunque es el dominante, pero el patrimonio que construye es la afirmación continua del espejo patrimonial, con sus reflejos elitistas y narcisistas. Esta idea del espejo se ve muy bien, que ¿quién se refleja en ese espejo? Pues el que lo ha producido, ese tipo de patrimonio, o sea, hay un reflejo inevitable. Y en el caso del Museo de Historia Social vemos que hay comunidades que plantean otro patrimonio como significativo, aunque no sea recogido en esa identidad nacional oficial. Y para ella, esta construcción alternativa del patrimonio sirve para justo desafiar esa tradición, esa distribución, esa forma tradicional de distribuir el poder o la construcción de una identidad que se construye como única y como hegemónica. Hola, soy Estela Ortiz y pasando por aquí, I couldn't help but wonder si te gustaría escuchar nuestro podcast Club de Serias, un programa en el que analizamos series icónicas de hoy y de siempre para hablar de arquetipos, imaginarios, deseos, en fin, todo aquello que representa y a la vez alimenta la forma como nos pensamos. Hasta la próxima, chicas. Claro, vamos viendo que el patrimonio y la elección de qué se considera patrimonio no es una cosa inamovible y estanca, sino que hay gente que lo decide. De hecho, Manu Martín, en Contra el Patrimonio, este ensayo que presentamos hoy, explica que decidimos que algo es patrimonio no solo por su antigüedad, sino porque ponemos en marcha un proceso de reconocimiento social e institucional por el cual se estandariza y se expande. Entonces todos bebemos de eso y consideramos patrimonio lo que se nos dice que es patrimonio. Él comenta que el patrimonio se trata de una construcción simbólica del pasado porque se elige qué forma parte de nuestra identidad como humanidad o como civilización o como sociedad y decidimos qué bienes reconocemos como propios con orgullo y qué bienes rechazamos y decimos esto no forma parte de mi historia porque no me conviene. Los bienes se extraen y se asimilan para representar ciertas cosas. Por ejemplo, el poder estatal crea su propio discurso para ver qué monumentos nacionales o qué ruinas o qué palacios son los que nos representan. Y se decide cuál es el patrimonio de todos, ¿no? Se supone que lo que nos dicen desde las instituciones o incluso a veces las empresas tiene que ser el patrimonio de todas las personas, pero como estábamos diciendo con el ejemplo de las casas solariegas y el Museo de Historia Social, hay gente que no tiene por qué verse reconocida en ese patrimonio. Manu Martín en el libro pone un ejemplo que la verdad sirve para entender muy bien todo esto, que es la inauguración de la Catedral de Notre Dame en París, cuando se quemó, pues años más tarde la restauran y se inaugura. He buscado fotos esta mañana de la inauguración. Fue hace muy poco. Claro, fue el 2024, me parece. Claro, estaba allí todo Cristo. Donald Trump, el príncipe William, todos los mandatarios de todo el mundo. Sí, de hecho, Manu dice que en el libro que parece una coronación. Sí, es absolutamente esto. Porque se instaura Notre Dame, digamos, como un símbolo de los valores europeos, de aquello que somos, y la catedral se presenta como un símbolo de Europa. Es decir, que aquí vemos un ejemplo de cómo el patrimonio encarna valores nacionales, identitarios y gubernamentales. Es lo que explica él en el libro. Entonces, cabe hacerse la pregunta de dónde nos
nos reconocemos. Dentro de todas estas cosas que forman parte de nuestro patrimonio, Martín en el libro dice, ¿por qué nos reconocemos en la Venus de Milo pero no en la bomba atómica? Que me parece un ejemplo además muy potente para que esto se entienda. Dice que no hay más patrimonio de la humanidad en la Venus de Milo que en la bomba atómica, que no deja de ser también una invención de una civilización. Las dos cosas es lo que somos. Las dos cosas es lo que somos, efectivamente. Y él critica que muchas veces diferenciamos entre el patrimonio positivo, que tiene que ver con las obras de arte y con esta tradición que se construye, que tiene mucho que ver con esa identidad de que siempre hemos sido buenos, y el patrimonio didáctico por negativo, es decir, aquellas cosas que utilizamos, digamos, como aviso de las cosas que se han hecho mal, la bomba atómica, como una cultura material de un pasado traumático que nos habla de lo malos que fueron los que estuvieron antes, pero no de lo malos que somos nosotros ahora, ¿no? Ahí está quizás el matiz importante. Y dice Martín que asumimos como patrimonio no solo aquello que nos ha acontecido, sino también lo que nos gustaría que nos sobreviviese, porque hay en el patrimonio algo de mirada hacia el futuro. Esta idea de que una cosa que se patrimonializa no se hace solo como símbolo de X pasado, sino de algo que queremos que perdure más allá de la generación o de la persona o de la institución que lo convierte en patrimonio, ¿no? Y también cómo nos van a leer las generaciones futuras a través de lo que es nuestro patrimonio. Claro. Si dejamos la verdad de alguna manera, es decir, lo bueno y lo malo, lo bello y lo aberrante, o si dejamos solo lo que nos interesa para construir un relato sobre nosotros mismos. Sí. Hay un montón de organismos que reconocen lo que es patrimonio, un patrimonio que aparece escrito en mayúsculas y que tiene mucho que ver con la vanidad y tiene mucho que ver con este orgullo, muchas veces ligado a la identidad nacional. Y nos podríamos preguntar qué es reconocido como patrimonio de la humanidad, o sea, cuáles son las cosas que sí que tienen una placa de la UNESCO. Digamos que la patrimonialización funciona como una maquinaria que se sostiene a través de muchos procesos, instituciones, requerimientos, que es una cosa además evidentemente muy burocrática, justo, donde a veces igual tampoco nos vemos reconocidos en ese proceso, ¿no? También dice Manu Martín que el patrimonio está relacionado evidentemente, como todo, con la rentabilidad económica. Sirve como industria porque muchas veces es un gran motor económico y turístico. Con esto que decíamos, hay imágenes en este libro de Manu que se me han quedado súper clavadas. Pone muchos ejemplos, pero los ejemplos son geniales, pero sobre todo ideas, como una imagen, y ¡pum!, ¿sabes? Y una de ellas fue que la gente siempre se echa fotos con el patrimonio de espaldas, sí. Que es verdad, o sea, te estás echando una foto con el patrimonio pero no lo estás mirando. No lo estás mirando, claro. Y es tu cara y el patrimonio detrás. Sí, y Noelia y Begoña en Amiga Date Cuenta hablaron es que no sé qué episodio concretamente, pero decían también que al ver fotos de sus padres o de generaciones pasadas en monumentos o de viaje y tal, siempre los ves rodeados de gente. O sea, que ves que están en sitios donde hay mucha gente. Y sin embargo ahora las fotos, haces cola de no sé cuántas horas para hacerte una foto en la Fontana de Trevi, por ejemplo, que aparece mucho en el libro, y parece que estás solo ahí. Parece que estás solo. Sí. Hay una obsesión por la espalda y por la soledad. Sí. Porque parece que estás solo tú y el patrimonio. Sí. Un patrimonio que no te importa. O sea, que es simplemente un spot, como dicen los modernos ahora. Entonces, hay muchos ejemplos. Bueno, perdón, que hay un apunte de tonto, pero que ahora además con la inteligencia artificial, si tú quieres eliminar a todos esos turistas que como tú también estaban dándose codazos por hacerse una foto en donde sea la Fontana de Trevi o en un sitio concreto de Santorini donde se pone el sol, lo puedes hacer. Total. Y de hecho la gente lo hará, supongo. Sí. De hecho, pone muchos ejemplos Manu Martín a lo largo del libro acerca de esta idea del patrimonio como motor económico. Por ejemplo, que el gobierno italiano se apropió de una obra de Banksy en Venecia que estaba hecha para ser destruida. O sea, lo que tenía que pasar es que el agua inundara esa obra y sin embargo dicen, no, espérate, vamos a apropiárnoslo, a quitarle el potencial de incomodar que esa obra tenía y vamos a hacer que venga aquí gente a Venecia, por si no viene ya suficiente gente a Venecia, a ver esto, ¿no? O sea, se incorpora y se rentabiliza turísticamente. También se alquilan espacios como pueden ser lugares de Roma que están normalmente atestados de personas, pues viene de repente una gran marca de ropa y entonces tú se lo alquilas para que puedan hacer su gran desfile ahí. Y eso se cierra para el público. Totalmente. Sí, para un evento de una empresa. Un espacio público. Sí. Aquí en España con la Plaza Mayor, en Madrid, que también se convirtió de repente, había gente dando pelotazos con unas raquetas. Todo el rato hay cosas ahí, sí. Bueno, pues hay muchos ejemplos de esto. Madrid, imagínate. Madrid, o sea, la cuna de todo, vamos, la cuna. Sí, de la privatización del patrimonio, pero que no es solo privatización, sino rentabilización a través de hacerlo exclusivo. O poner lonas de Netflix en monumentos, que esto es una cosa que también se hace mucho. O de edificios. Empresas, sí, Manu ponía ejemplos de una empresa te financia la renovación de una fachada y entonces pone la lona es X anuncio de la empresa, ¿no? Justo. Ligado a esta rentabilización económica está también un concepto que Martín llama designificación. Es decir, cuando tú
como hizo el gobierno italiano en Venecia, dices que la obra, de repente, dices, muy bien, la asimilas, la rentabilizas y también la neutralizas ideológicamente, porque ese potencial de molestar que tenía, que está hecho contra ti, lo apropias, lo absorbes y por tanto lo anulas. Hay diversos ejemplos de grafitis que él pone en el libro que son inmediatamente borrados y otros, sin embargo, quedan absorbidos por aquellos a los que pretendían incomodar, porque se dice, pues otro sitio de culto, otro sitio para visitar. Y dice, pese a la conservación forzosa de la pintada, la institucionalización mata el discurso. Se anula todo lo que se pretendía decir y toda esa incomodidad se convierte simplemente en un reclamo turístico. Es decir, se queda, digamos, en lo material, pero lo discursivo desaparece. Se neutraliza. Sí. Claro. Y por eso relaciona, que esto también es una idea que aparece mucho en el libro Contra el patrimonio con la religión, porque pone el ejemplo del museo como lugar de culto y liturgia. Es el templo del silencio en el que adaptamos actitudes muy concretas que tenemos aprendidas, como la contemplación o la espiritualidad. De hecho, lo relaciona incluso con cómo se construyen los museos arquitectónicamente. Pensemos en el Museo del Prado y en este tipo de construcciones así, y con muchísimos museos de columnas grandes mármol, escaleras, techos altos. Claro, ahí visitamos, ahí se encuentra en ese templo el alto patrimonio, que lo apreciamos pero no participamos de él. Somos visitantes que se asoman a esas salas donde idolatramos ciertas obras, y dice Manu Martín que somos peregrinos culturales, capillitas de galería. Y es que para él al museo vamos a rezar, dice directamente, teniendo que ver esta experiencia más con lo sacramental que con lo visual. Sí. De hecho, proponíamos aquí hacernos una pregunta que nos parece muy honesta, que nos podríamos hacer todos nosotros, porque nosotras particularmente hemos tenido una experiencia con este tema del patrimonio, que es que teníamos ciertas ideas preconcebidas, pero no muy informadas y tampoco muy pensadas, simplemente pues ideas que tienes. Y sin embargo, cuando llevamos ya un tiempo, quizá un año y pico, leyendo algunos libros, este de Manu es el último, pero también leímos el que vamos a hablar después, que es el de Daniel Rico, que es un poco preguntarte realmente la concepción que tienes acerca del patrimonio. Son intuiciones que rápidamente, cuando te pones a leer sobre ellas, a mí me entran dudas. Sí, no, totalmente. Yo es una de las cosas sobre las que más he cambiado mi opinión en los últimos años. Es una cosa bonita de decir, las opiniones se cambian, te informas y pues piensas otras cosas, claro. Justo. Y de hecho Manu también cuenta su propia experiencia con respecto al cambio, que él también era una de estas personas, ¿no? que rezaba y que casi lloró y tembló ante el incendio de Notre Dame, y te va contando en su libro pues el cambio hacia otra postura que él ha tenido. Sí, es verdad que no es un libro escrito desde una atalaya moral de yo no participo de todas estas cosas absurdas con respecto al patrimonio. Es como, no, yo también estoy imbuido de este sistema y ahora lo que voy a hacer es intentar pensarlo de manera crítica, y también te cuenta el viaje que él hace. Sí. Justo, así que básicamente os animamos a que quizá no compartís algunas ideas de lo que estábamos diciendo, igual cada una tenéis una concepción patrimonial en concreto y todas son válidas. La cosa creo que es reconocer que hay otras, y os animamos genuinamente a abriros a este tema y a otras opiniones, porque creo que da muchísimo que pensar. A mí es un tema que me fascina y que siempre que leo a alguien sobre ello, no sé, abro un poco el horizonte, que está muy bien. Sí, además ahora como hacia el final del episodio vamos a tocar cosas que igual son más peliagudas o han generado más debate, pero creo que merece la pena. Sí, totalmente, asomarse a otras visiones. Pero cuéntalo del museo. Sí, esta es la pregunta, por eso el contexto acerca de estas preguntas honestas que nos podemos hacer a nosotras mismas, un poco desafiando lo que damos por hecho. Es cuando vamos al museo y de repente entramos a la sala de las Meninas, por ejemplo, o él pone también el ejemplo del Louvre con la Mona Lisa, por supuesto, que además son cuadros a los que se destina una sala en concreto, y bueno, todo está preparado para él, ¿no? Para ese momento en el que miras, que en realidad hay tanta gente que miras, solo ves cabezas. Yo la Mona Lisa apenas la vi, la verdad. Sí. Pero bueno, es enana. Bueno, sí. Esta es otra cosa que él menciona en el libro, que hemos visto tantas representaciones de estos grandes tal, que me pasa muchas veces con monumentos y cuadros, que llegas y dices, pues vaya, la había visto mejor online. ¿Sabes con qué me pasó? Que creo que le pasa a mucha gente con la Estatua de la Libertad en Nueva York, que llegas y dices, pero si es microscópica. No es microscópica, lo que pasa que en las pelis y en todo este imaginario, pues bueno, perdón que no te estoy dejando continuar con el museo. Eso, pensemos, entramos y admiramos las Meninas o la Mona Lisa. Pongo estos ejemplos porque son tochísimos, pero podríamos pensar en otros muchos. Nos podríamos preguntar si la admiración que debemos sentir en ese momento es genuina y surge de nuestro interior, o aparece más bien porque nos han repetido de 1000 formas distintas, nos hemos educado en esta concepción tradicional o patrimonial tradicional que nos dice que debemos sentir esa admiración ante las Meninas, por ejemplo. Y Martín cuenta una experiencia que nosotras también hemos vivido mucho,
que es ir a un museo o a un monumento, lo que sea que estemos visitando patrimonialmente, y escuchar a una persona que viene con nosotros decir, bueno, es que no entiendo nada de arte o no entiendo nada de patrimonio, o sé que esto es importante, pero yo es que no le veo el valor, quizá seguro que es porque yo soy un inculto. Y hay aquí una cierta sensación de culpa, de vergüenza, que en realidad quizá nos muestra no tanto acerca de la ignorancia o de la incultura de esa persona que no reconoce esa admiración, sino que quizá todos estamos haciendo una pequeña performance por la cual es lo que tenemos delante es alto patrimonio y por tanto debemos sentir admiración ante ello. Claro, que es un deber. Claro, yo no estoy diciendo que las meninas no sean valiosas, claro, lo son. Esto no es, no van por ahí los tiros. No estamos hablando del valor, sino de la sacralización. Sí, también del vínculo afectivo que tú puedes tener con esa obra, si es que lo tienes, que no tienes por qué tenerlo. ¿Tienes por qué tú reconocerte en ese alto patrimonio? O quizás simplemente alguien ha decidido que lo es y desde luego es valioso y hay muchísimos motivos, de nuevo apelando a los expertos que podíamos dar por los que estos objetos son valiosos, pero quizá no nos tenemos por qué reconocer en ellos, ¿no? O sea, quizá no lo son tanto para nosotros o nosotros encontraríamos más ese valor en otro lugar. En otro lugar que no está patrimonializado, claro, por ejemplo. Quizá el patrimonio para nosotros es otra cosa. Nos podríamos preguntar por qué deberían ser las meninas más valiosas para una persona que otra cosa que le conecte con sus recuerdos, sus valores o algo que para esa persona es importante. Y más allá de lo que pensemos y de lo que... A mí es que me da mucha rabia esto de que la gente diga, yo es que no sé nada de esto y hay ahí un machaque que claramente de nuevo tiene que ver con la clase, que es que tú te sientes básicamente un intruso en ese templo del alto patrimonio. Que no es para ti, que ese no es tu lugar. Claro, estás ahí un poco, pues eres un visitante y tienes que estar callado, te sientes con pies de plomo. Sí, cohibido. Sí. Sí, es verdad. Y bueno, yo lo de cuando él explica en el libro el recogimiento que sentimos cuando entramos en un museo, digo, es que ¿cómo me reconozco en esto? Creo que es una cosa que nos pasa, que nos pasa a todas. Si hay alguien que va por el museo, yo que sé, pegando gritos y dando saltos, pues ole, ¿no? Pero es verdad que hay esta cosa de... Sí, no le dejarán tampoco. No le dejarán, no, por supuesto, porque también son sitios muy ultra vigilados y con muchas normas, pero que creo que es una cosa que sucede de manera... no sé, casi física, este encogimiento y ir con cuidado y no hacer ruido, que viene de, pues lo que has dicho antes, de cómo está construido, de cómo está iluminado, de toda esta cosa litúrgica que tiene. Que además estas personas que trabajan ahí vigilando, entre comillas, que se les pide a veces unas cosas que tampoco son la policía, son personas y perfiles muy precarizados, que esto es otra cosa que Manu Martín cuenta en el libro, pero que todos hemos oído, demandas de trabajadores y trabajadoras, de, no sé, mediadores culturales, educadores. Me acuerdo en el Reina Sofía hace un tiempo que hubo también, muy malas condiciones, ojalá hayan mejorado, pero también decir que esas personas, en muchos casos, aunque trabajan en el templo del alto patrimonio, sus condiciones laborales son una mierda. No, claro. Que aquí, esto, pues siempre está bien decirlo. Y entonces lo que está claro, más allá de lo que sintamos ante las meninas cada una, es que, como dice Laura Jane Smith... Se están pitando los oídos a las meninas. Como dice Smith, el patrimonio es algo activo, algo que se hace y no se posee. Es un momento de acción, no algo congelado en su forma material. Incorpora un rango de acciones que a menudo ocurren en lugares o en ciertos espacios. Es decir, una concepción del patrimonio mucho más abierta, donde tú no solo visitas o admiras o rezas ante algo, sino que quizá puedes establecer ahí algo, puede surgir algo vivo, vivo. Es un poco esta idea de que si el patrimonio verdaderamente es de todos, vamos a ver ahora lo que se puede y lo que no se puede hacer con él, porque quizás no sea tan de todos, ¿no? Si es una cosa que está, pues eso, en la vitrina intocable o en el museo donde tú te tienes que comportar de cierta manera y dejas un poco de ser tú o te pones en una posición muy concreta, pues quizás eso no es mío de ninguna manera, ¿no? Claro. Aunque pueda visitarlo. Y de hecho, Martín también en el libro incide en esta cosa de... O sea, que él no está en contra de que haya museos, evidentemente. De hecho, dice qué bien que se ha democratizado mucho el acceso al arte, qué bien que muchos museos tienen las colecciones digitalizadas. Inés García ha pasado muchas horas en la web del Prado. Del MoMA. Infinitas. Que no voy a ir al MoMA en mi vida, entonces yo estoy ahí bicheándolo online, ¿no? Sí, desde luego. O sea, que no es una cosa en contra de la democratización y el acceso al arte, porque evidentemente... tenemos más acceso que hace 3 siglos y esto es una cosa a celebrar, pero hay muchas cosas también a criticar. Entonces queríamos ahora pasar a hablar... que tenía una idea que no quería dejar de mencionar, que también respecto a la crítica del museo, que decimos que no estamos en contra de la existencia de los museos en sí, pero podríamos pensar también quién está representado en los museos, que esto es una cosa que se ha dicho mucho, pero es ridícula la cantidad de cuadros pintados por mujeres, por ejemplo, que sigue habiendo a día de hoy, en 2026, en los museos. Sí. O sea que también...
que son espacios, simplemente estamos hablando de que sean espacios activos, abiertos a la duda, a decir esto no lo hemos hecho bien, vamos a corregirlo. O sea que hay mucho que hacer y que la sociedad, se supone que eso es de todos, deberíamos poder participar en esa conversación. Activamente, ¿no? Simplemente. Sí, que no es algo alejado. Queríamos entonces ahora preguntarnos qué hacer con el patrimonio. Ellas, propositivas. Sí, bueno, propositivas a través de las ideas de los chicos, pero sí. Porque después de realizar este gesto desnaturalizador, de bartesiano. nuevo, muy bartesiano, pues cabría preguntarnos cuál es nuestra relación con el patrimonio y en qué sentido podemos, si es que podemos, incidir en él, participar de él o reclamarlo como nuestro. Queríamos dejar de lado esa sacralización del patrimonio, o intentarlo, porque efectivamente el hecho de que esté sacralizado es en parte lo que impide que incluso simbólicamente tú puedas plantearte hacer algo con él, ¿no? Tocarlo de alguna manera. Bueno, aquí hay una cosa que cuenta Manu en el libro. Bueno, eso es increíble, ya sé de qué hablas. A mí este ejemplo me indignó muchísimo. Sí, Pasa que no me acuerdo del nombre exacto de... ¿De quién? No se mencionaba. Ah, ¿no se decía? No, Manu cuenta que hay un presentador, dice, sí, con su familia o lo que sea, una persona famosa, que le han cerrado la Capilla Sixtina y hay fotos en las que creo que aparece tocando el Laoconte, la escultura, o propia escultura, apoyándose o sí. algo así. Y entonces se dice justamente esto, que tú como un pequeño mortal, si se te ocurre lanzar un pequeño dedo hacia una estatua en el Vaticano o hacia... Dios te fulmina con un rayo. O sea, igual, claro y aparecen 7 personas con pistolas. Y sin embargo, depende quién seas y cuál sea esa mano que toca, pues de repente a lo mejor ahí hay unas posibilidades que se abren que a ti no se te van a abrir. Pues sí, es verdad, yo también recuerdo mucho este ejemplo del libro. Entonces, eso, dejando de lado esta sacralización del patrimonio, si conseguimos hacer esto, pues se abren ventanas de pensamiento o ideas que apuntan a una posibilidad de un patrimonio vivo que sirva verdaderamente como canal de demandas sociales, de diálogos, de debates ideológicos y de debates plurales. Queríamos ahora introducir el otro libro, que son los 2 libros que tenemos en el estudio, que nos encanta este libro, que se llama ¿Quién teme a Francisco Franco?, de Daniel Rico. Es uno de los cuadernitos de anagrama. Antes nos ha dicho, está muy sucio. Porque lo hemos leído mucho. Porque lo hemos leído mucho. Pero es verdad que este libro fue el que a nosotras nos cambió la percepción del patrimonio. Sí, hay que decirlo porque es así. Sí, no, de verdad. Lo leímos para uno de nuestros clubs de lectura de ensayo y dijimos, hostia, yo pensaba una cosa, he leído este libro y ahora pienso otra. Gran libro, por supuesto. Sí. Rico defiende en el libro que el patrimonio es una manera de contar la historia, tanto sus partes positivas como sus partes negativas, y propone utilizar lo que está a la vista de todos para narrar y para narrarnos. Es decir, esto implica que el patrimonio pueda ser intervenido de alguna manera. Él centra su reflexión en el impulso de retirar del espacio público ciertos elementos y argumenta a favor de dejar la huella de esa retirada. Por ejemplo, tú retiras una estatua de un dictador. Pues él argumenta que es mejor dejar el pedestal en pie o dejar la estatua tumbada o dejar la estatua al lado del pedestal pero abajo y no tanto ocultar esos símbolos. Ahora vamos a explicar esto mucho mejor, ¿eh? También apela a la creatividad y a lo artístico para encontrar nuevas maneras de relacionarnos con este legado que es problemático. O sea, él se centra justamente en estos elementos que apelan a una historia con la que quizás, o un pasado histórico con el que quizás no nos sentimos cómodas. Y esto concuerda con muchas de las ideas que expone Manu Martín en su libro, que es pues que no heredemos el patrimonio sin más, que no heredemos lo que nos dicen que es patrimonio sin hacer una reflexión y que cada nueva generación debe pensar qué quiere hacer con aquello que le han legado. Martín incide en su libro, dice, en el valor semiótico del patrimonio para distintas manifestaciones y en el valor útil, no como identidad legendaria, sino como expresión colectiva. De nuevo volvemos a lo colectivo. Hay una idea en este sentido en el libro que me encanta, que dice que el patrimonio no puede existir si no hay una comunidad que lo reconozca como tal. Y habla de la restauración de una ermita de un pueblo, que esto conozco yo muchos ejemplos de se restaura el tejado y no sé qué, pero no hay ningún tipo de conversación con las personas que allí habitan acerca de qué significa ese lugar o si realmente ese es el lugar el que hay que reconstruir y por qué. Bueno, esta cosa de no hay patrimonio si no hay alguien que lo reconozca. Claro, que apunta de nuevo a lo que decíamos al principio de desnaturalizar el patrimonio, o sea, desnaturalizar lo natural de sentir que lo que se nos dice es así porque es así, punto. Justo. Que no, evidentemente no. Entonces, os hemos traído 2 ejemplos de maneras de participación en el patrimonio. El primero es Franco. Hola, bienvenido. Franco, bienvenido. Últimamente leemos mucho sobre este señor, tío. Yo no sé. Ya, es verdad. Es que está presente porque hicimos la colaboración con Público.
Eso iba a decir, que ya se ha acabado, nos da pena. Acabado, sí. Lo dijiste en el último episodio. Sí. Pero chicas, si queréis escucharla, voy a repetirlo otra vez. Repite, sí. Que se llama la serie de episodios Sin cuentos ni gritos, y aquí hablamos de 4 momentos clave del siglo XX, y entonces esto incluye, por desgracia, a este señor. Que está muerto y bien muerto está. Sí, pero es verdad que le es muy útil a Daniel Rico para la reflexión que hace en su libro. Sí, además, es muy interesante. Además, por supuesto, cada estado, cada comunidad tiene sus fuentes de trifulca acerca del pasado, y este es el nuestro. Esta es la nuestra. Y entonces, pues el libro de Daniel Rico va mucho por ahí. Y se pregunta qué pasa con aquellas partes de nuestro pasado compartido que son problemáticas o incómodas, cómo nos deberíamos relacionar con ellas. De hecho, él explica que en los últimos años ha existido una corriente que se llama memorialista, que opina que debemos retirar del espacio público los símbolos, ¿no? Las placas, las estatuas, las calles, los lugares, todavía se está haciendo, y también hay muchos ejemplos que podríamos citar, que en su día todos estos símbolos se erigieron para conmemorar victorias o personas del régimen franquista. Y es un debate muy candente, muy difícil, ya lo sabemos, que levanta muchas ampollas, porque además es cierto que tiene que ver con el dolor de las víctimas. Es decir, si yo ante una persona que me dijera que no puede convivir con que la calle en la que vive se llame de X forma, creo que lo entiendo perfectamente. Claro. O sea, que creo que aquí hay posiciones pues que están asociadas con situaciones personales, con recuerdos, con creencias ideológicas concretas. Creo que en cada caso habría que pues tener una conversación con esa persona que te defiende cierta postura, pero en general podríamos preguntarnos qué pasa si lo retiramos, ¿no? Porque cuando evitamos los símbolos fascistas y los mandamos básicamente al calabozo, a estos espacios que los hay, donde se van acumulando todas estas cosas que se quitan, básicamente prohibimos su exhibición pública. Lo que hacemos, según Daniel Rico, es mantenerlos ocultos. Es decir, negamos, en este caso a los españoles, la posibilidad de poner los vestigios de glorificación franquista al servicio del conocimiento y la educación, dice él en el libro. Y se refiere a que a cierta altura de la historia, es decir, a día de hoy... Es decir, cuando ha pasado un tiempo... Claro, esconder los traumas de anteayer o darles la espalda, que viene a coincidir para ocultarse, para no verlos, es una actitud, dice, infantil, o una medida, cuando quien la adopta es un gobierno, que toma equivocadamente a los ciudadanos por menores de edad necesitados de protección. Sí. Es decir, aquí se está pensando si hay una alternativa a la retirada, porque además esta retirada muchas veces, pues, ¿no? Si no vemos algo, parece que no pasó. En España se habla mucho de esto, de los campos de concentración franquistas, que al no quedar casi, creo que apenas ningún resto de que existieron, la mayoría de gente piensa que efectivamente no existieron, ¿no? O sea que los argumentos de Rico están señalando otro camino, que es mantener en el espacio público esos símbolos del pasado, pero vamos a ver cómo y por qué. No simplemente mantenerlos, sino que implica una serie de intervenciones. Claro, él expone sus razones, evidentemente, para mantener estos símbolos. La primera, y que es central en el libro, es que esos símbolos ya no nos hacen daño. Esto es lo que él dice. Dice que estos monumentos han perdido su vigencia conmemorativa, es decir, aquello para lo que se levantaron originalmente. Y si promulgamos la retirada de estos monumentos de propaganda y de humillación de la dictadura, parece que estos todavía son marca y soporte de una memoria franquista viva. Es decir, parece que todavía cumplen esa función original, pero la realidad es que no es así. ¿Y por qué no es así? Pues porque la sociedad que les rodea ahora mismo no es la sociedad de antes. Dice Rico, los monumentos no hablan solos, no exaltan por sí mismos. Hay que acompañarlos, vestirlos, corearlos. Es decir, que estos monumentos solo cumplen esa misión de enaltecer una cierta ideología, en este caso el régimen franquista, si a su alrededor se ejecutan todos estos rituales. Es decir, si hay gente que va y los venera, claro, y siente esa conexión. Es justo lo que decía antes de que solo hay patrimonio si hay una comunidad que lo reconoce como tal, ¿no? Sí. Es decir, o sea, tengo que decir que leyéndolo ahora claro, mismo... A mí me pasa lo mismo, pero también te digo que el libro es de 2024, no hace tanto. Creo que pasa de optimista. Claro, porque Inés leyendo el libro decimos, ¿cómo esto qué quiere decir? Que no hay gente que pues franquista o que, que quiera volver a darle valor a los símbolos franquistas. Es verdad que creo que él habla de una minoría, que creo que ahí sí que puede tener razón. O sea, que la mayor parte de la sociedad está en otro momento, evidentemente, y es una sociedad democrática y bueno, todas estas cosas, ¿no? Sí, pero esta idea de que el monumento no existe si no hay nadie que lo exalte, pues estamos ahora mismo en un momento difícil para esto, totalmente. Porque se están exaltando estos símbolos, se están recuperando y están como a tope con esto. Sí, pero yo aún así me mantengo en que no creo que la solución sea recogerlos yo también, y esconderlos en un almacén. Yo también. Creo que eso puede ser incluso contraproducente. Sí. Simplemente se desactiva un poco ese argumento de que si no hay... Porque no hay claro, nadie. Yo entiendo que él está hablando desde el punto de vista de la democracia, en plan, habitamos una democracia, por lo tanto, lo ideal y lo lógico sería que no hubiera nadie que esté exaltando y coreando, ¿no? Como él dice, estos símbolos. Y sin embargo pasa. Sí. ¿Cuál es el problema?
la democracia. No, ¿sabes lo que digo? Sí, no sí, el sí. monumento. No, o sea, el monumento, claro. Pero claro. bueno, entiendo que podríamos discutir todo esto. Sí, no, por supuesto, lo traemos aquí, pero evidentemente es un tema y es complejo, el libro es complejo. Pero él dice que estos monumentos, privados de esta densa y dinámica malla de interacciones rituales y correlaciones simbólicas, aislados de su ambiente significante, se marchitan enseguida como flores arrancadas de una planta. Es decir, para él estos monumentos serían una mera cáscara del pasado y habrían perdido su poder. Entonces, ¿por qué esconderlos? O sea, ¿cuál es exactamente su peligro? Dice que los monumentos de victoria y propaganda franquistas no tienen por qué empañar, y aquí viene este tema, la democraticidad de las plazas y las calles de un país que se subió al tren de la democracia hace cosa de medio siglo. Él en el libro argumenta un poco, que creo que a través de imágenes se entiende bien, que si tú tienes un monumento franquista o yo qué sé, o una fuente con una placa que conmemora algún tipo de cosa problemática, pero a la vez tienes a niñas en minifalda y a dos chicos besándose al lado, de alguna manera el poder de ese monumento ya está desactivado, porque la vida que se desarrolla a su alrededor ya es otra, afortunadamente. Y entonces dice que una de las claves de su libro es esta, que la propia sociedad pues ya ha cambiado, ¿no? Ojo que esto no quiere decir que las reivindicaciones memorialistas de las víctimas y de los colectivos no sean relevantes. De hecho, él también habla mucho de la memoria, de la memoria histórica, y reconoce pues, que es muy difícil que las víctimas juzguen con objetividad y con distancia si se deben retirar estos monumentos, pero por eso precisamente él incide en que esto es tarea de la historia y no tanto de la memoria, ¿no? Que son cosas distintas. Claro. También argumenta que realmente borrar o esconder estos monumentos o apartarlos sería más bien un servicio al mal, es decir, que el borrado de estos lugares sería un servicio al régimen que representaban, es decir, lo que haríamos si los quitamos sería esconder su horror, sus mentiras, su tiranía, y en cambio mantenerlo en el espacio público les permite ser señalados como culpables, incluso humillados por la sociedad libre y distinta que se mueve a su alrededor. Y aquí traemos una cita del libro de Manu Martín, que también, bueno, hablamos con Manu y le preguntamos, ¿has leído este libro? Y dijo, lo tengo justo en la estantería. O sea que claramente hay ciertas ideas que fluyen entre ambos. Y Martín dice, considero que la eliminación silenciosa no es solo la opción menos democrática, sino también la más cobarde. También confío en la capacidad cultural y didáctica para transformar el valor semiótico del pedestal, ¿no? Si quitamos, por ejemplo, una estatua, dejar el pedestal, o incluso el valor semiótico de que esa estatua siga ahí mientras pasan otras cosas o si se la interviene, por ejemplo. Sí, hablando con Manu para preparar la presentación, recuerdo que nos contó que a él le gusta mucho que el arco este que está en Moncloa, que es el arco de la victoria, del triunfo de la victoria, sí, algo así, sí. que le gusta mucho que esté grafiteado, sí. por ejemplo, que esté, pero que esté, en ese sentido podríamos decir, desactivado, sí. o incluso atacado, sí. no sé. O sí, o humillado. No sé lo que ponen los grafitis, pero bueno, sí. está grafiteado y en sí mismo ya es interesante. Entonces nos podríamos preguntar qué hacemos, ¿no? Para terminar con estas ideas de Daniel Rico, y él propone que mantener los lugares de la victoria, de propaganda y de humillación es una manera de fomentar el conocimiento y dar oportunidad a que se dé una especie de reparación. ¿Cómo humillar una estatua si la estatua no está? Si una protesta derriba una estatua, ¿por qué no dejarla justamente como se queda, boca abajo, de lado, fuera del pedestal? Y así se escenifica que esa protesta ha sucedido. Es decir, la estatua está, pero vemos que la sociedad ha dicho algo sobre ella. La ha rechazado o la ha incluso atacado, violentado, y eso ya es una muestra de lo que somos ahora. Y sin embargo, si simplemente desaparece, no sé si eso dice mucho acerca de lo que somos o de lo que queremos. Y dice, explotemos las fábulas y patrañas de los arcos y esculturas de la propaganda franquista para ayudar a discernir y difundir los valores opuestos. Claro, lo utiliza como algo didáctico casi. Claro, no se trata de absolver al monumento, ni mucho menos, sino de conmutar el castigo que creemos que corresponde a la gravedad de su fechoría por una pena en realidad más cruel, la exposición pública y perpetua de su culpa. Esta igual es la mejor frase del libro. Sí. Además me gusta mucho que Daniel Rico, que esto nos encanta a nosotras, tiene una percepción de los otros no como inútiles, sino como personas capaces de entender. Es decir, porque alguien te podría decir, ya, pero es que si ves la estatua al revés y hay una placa que te explica lo que ha pasado y no sé qué, como, es mucho trabajo, la gente no lo va. Sí. La gente no lo va a entender o no va a tener las ganas de entenderlo. Y eso es desconfiar de los otros que están ahí. Es verdad que es más fácil, si no está, desde luego. O sea, en términos de facilidad, pues no está y ya está. Pero claro, no está. Por tanto, tampoco está la reflexión y tampoco está interviniendo en la concepción que tenemos. No, hay una posición ideológica y filosófica clara detrás del libro que no es que se explicite, sino simplemente está ahí, que es que Daniel Rico propone que hagamos estas cosas en una sociedad de personas mayores de edad, como diría Kant, e inteligentes. ¿Lo seremos o no? Pero la propuesta es esta. Sí, él está pensando en personas capaces y no en borregos, básicamente. Que también... Y está pensando o está intentando empujar hacia una sociedad que sea capaz de tener este tipo de diálogo
diálogos, pues supongo, bueno, no sé, en el espacio público también, ¿no? Y de tomar decisiones acerca de su propio patrimonio, que no estén tomadas desde otro sitio y simplemente te lo den a ti mascado lo que tienes o no que pensar acerca de una estatua. Y, por ejemplo, recoge algunas ideas de la Revolución Francesa, que es un momento en que quisieron conservar los monumentos del antiguo régimen como ídolos del horror y utilizarlos en el marco de lo que se llamó un proyecto nacional de instrucción pública. Y así pasan de ser monumentos del error a monumentos de instrucción y emancipación, que no tiene nada que ver. Y es que el patrimonio incómodo y doloroso del pasado se convierte así en una forma de que el espacio público esté vivo, precisamente porque hay una capacidad de mirar de manera crítica hacia el pasado. Eso es. Hemos terminado con Franco. Y puede parecer todo muy utópico y lo que sea, pero si leéis los libros y veis ejemplos, esto ya está pasando. Claro. Hace mucho tiempo. Sí, o sea, efectivamente. Los chicos ponen ejemplos no es una cosa muy ajena. variados, como el Manu Martín en el libro cuenta lo del toro de Osborne, que me parece de los ejemplos más interesantes del libro, que vemos que es un artefacto, como dirían los filósofos, que sirve para casi todo. Casi todo. O sea, para expresar... De un lado y de varios lados, me refiero. Para casi todo. Es un ejemplo muy bueno. Os animamos mucho. En el libro de Manu Martín aparece la teoría muy hilada con diferentes ejemplos. Y con fotos. Y se ve muy bien todo esto. Porque lo teórico a veces queda un poco cojo y sin embargo te das cuenta de, pero si esto no lo es lleva verdad haciendo que gente un siglo. Sí, los ejemplos lo aterrizan muchísimo. Sí. Queríamos, para poner el último ejemplo para hablar de esto y que también se terminen de entender todas estas cosas, hablar del activismo. Porque una de las maneras más evidentes de involucrar al patrimonio en la vida ciudadana es utilizarlo pues, como soporte de protestas y demandas. Y algunas de las acciones de protesta social que se han dado pues, en museos han sido muy, muy controvertidas. Y creemos que merece la pena, darle una vuelta al marco en el que entendemos y juzgamos este tipo de sucesos. Manu Martín dedica buena parte de Contra el Patrimonio a explorar todo esto. De hecho, el subtítulo del libro es La protesta en el arte como bien cultural. Y cuando decimos controvertidas, nos referimos también mucho a la respuesta que se ha dado a este tipo de, digamos, entre comillas, ataques, porque cuando una persona ejerce una protesta, pues eso, tira sopa contra la vitrina de un cuadro, por ejemplo, esto se relaciona directamente con el vandalismo, con la ignorancia, la barbarie o incluso con el terrorismo. Y se persigue penalmente y lo que pasa es que se deja de prestar atención al mensaje que ese activista o ese grupo quería anunciar. Y nos ha llamado particularmente la atención la etiqueta de terrorismo, que a veces aparece en titulares de periódicos con estas noticias. Me pone tan violenta, terrorista el que escribe esa mierda. Ya. O sea, por favor, terrorista el periodista. Que se compare a estas personas que además son de Futuro Vegetal y de un montón de activismo pues, en contra del genocidio en Palestina, en contra del cambio climático, en contra de no sé qué, y que tú digas que esa persona es del ISIS, que hay artículos que se dicen que se comparan. Literalmente, en plan... Ojo, cuidado. A mí esto me parece pasarse de castaño oscuro. No, lo digo en serio. O sea, a mí esto me parece una vergüenza. De hecho, creo que ningún medio de comunicación debería permitir que se diga esta mierda. No. O sea, me parece una falta de respeto, aparte de que estás llamando terrorista a una persona que lo que ha hecho, imagínate, como en el caso del cuadro de Picasso, que los activistas pusieron a una madre en Gaza con su hijo en brazos delante de un cuadro de Picasso con una madre y un hijo. En plan, terrorista Netanyahu. O sea, estoy diciendo una cosa súper obvia, ¿eh? Pero es que es muy obvia, pero al parecer hay que decirlo. O sea, terrorista, que le llames terrorista a una persona que está haciendo un acto de protesta que no daña en absoluto el patrimonio para denunciar. Porque esta es otra de las cosas que no se saben, que las obras de arte o bien se restauran completamente o bien los propios activistas tienen cuidado para no dañarlas. Esta es otra cosa que yo tampoco sabía antes de leer el libro de Manu. Pero es que aunque se dañaran, en plan, es una persona que está protestando contra un genocidio, contra cosas que verdaderamente son preocupantes. Y la protesta del activismo es incómodo por naturaleza, si no, no sería eso. Hombre, y la gente ridícula, por favor, que cuenta Manu en el libro, que cuando pasa esto en las salas, alguien tira pintura o lo que sea, siempre hay gente que te tires encima, como si fueras un geo. Tú, Mindundi. Ya. Fatal. La gente, esto de ser todos policías, por favor. Ya. O sea, vamos a relajarnos con esto. Ridículos. Es que esto me parece... O sea, que te vas a tirar encima del chaval de Futuro Vegetal. ¿Qué eres ahora? Ya. Don Estado. O sea, es que te lo juro que... Mr. State, ¿eh? Perdón, pero es verdad. Esto me parece... Cuando leí lo de que se compara con gente del ISIS, dije, mira, esto debería ser, o sea, y se les persigue penalmente, multas de no sé qué, y luego va el señor presentador, que no sé quién es porque no se me nombra, a tocar tal y no pasa nada. No, claro. Mira, si es que aquí siempre para todo hay clases. En el guión pone, ojito con esto. Es que lo de... No, bien, el enfado. Lo de llamarles terroristas no puedo. Perfectamente. Porque puedes no estar de acuerdo, puede parecerte mal, puede parecerte una barbaridad, y todo esto lo entiendo, lo respeto, pero eso es una cosa y otra cosa es
además, olvidar totalmente por qué esa persona ha hecho eso. Claro, que es lo que sucede. La consecuencia es que se obvia el motivo de la protesta y solo se centran en... Y lo terrible es lo que esas personas están denunciando, no el acto en sí. Que te puede parecer bien o mal, pero hombre, terrorismo no es. Efectivamente. Muy bien dicho, Inés García. Es que me caliento. No, bien calentada. Y luego sudo y se me ven las ronchas de sudor y las tengo que esconder. No te da el pelo ya, ¿eh? No te da el pelo. Te lo has cortado y no... Bueno, luego al final... Esta Inés como una... Sí, estoy encogida. Bueno, sigue, es verdad. En fin. Vale, todo esto, todas estas reacciones, pues... ¿Por qué suceden? ¿No? Porque las obras de arte y el patrimonio se erigen muchas veces como representativas de todo un Estado y desde hace siglos son motivo de protesta. Esto no es una cosa que pase ahora. De hecho, Martín en el libro explica que incluso en la antigua Roma, eso con lo que has dicho antes, ¿no? Considerada cuna de la civilización, se daba este tipo de vandalismo, derribo de estatuas pintadas, que eso simplemente significa que esas cosas están vivas. Tal cual. De hecho, estas protestas atacan obras de arte, vamos a repetir esto, no con la intención de dañarlas. Hay muchos ejemplos de las precauciones que los propios activistas toman para protegerlas, sino para que prestemos atención a la persona que está ejerciendo esa protesta, ¿no? Para que escuchemos su mensaje. Es una manera de obligarnos a prestar atención ante una cosa que esas personas consideran que tenemos que conocer y que estar al día acerca de lo que está pasando. Y una idea que propone Manu Martín, que me encanta, es otra de estas ideas que me llamó muchísimo la atención, es que dice que el arte no existe como obra perenne, sino que se activa en contextos dispares o incluso contradictorios. Es decir, se activa, ¿no? Apunta a la posibilidad de rescatar el arte de la historia del arte y darle vida. Nos podríamos preguntar si hay sitio, como decíamos antes, para la reformulación, la duda o la vida de todo este patrimonio, o debemos dejar que las obras languidezcan en lo que llama Martín el museo morgue, claro, ¿no? Sino que estemos dialogando con esas obras o con ese patrimonio y que en este sentido le demos vida. Me parece una idea muy interesante, porque aquí Manu Martín se posiciona contra el patrimonio como un fenómeno que es básicamente fosilizador, intocable, sacro, todas estas cosas que hemos ido diciendo. Y surge entonces otra pregunta para terminar, y es ¿qué hacemos con las marcas de las protestas? ¿No? Que esto también es una cosa que se ha discutido mucho. Si defendemos que el patrimonio debe ser algo vivo y realmente social y comprendemos que las protestas de los activistas no dañan las obras, tenemos que preguntarnos por la posibilidad que se abre, que es que, igual que hablábamos de esta idea de intervenir la estatua de un dictador bajándola de su pedestal o poniéndola al revés, ¿por qué no mantener las marcas visibles de una protesta? Por ejemplo, hay uno de estos casos que pone Manu Martín en el libro, que es dejar intacta la pintada de se puso más 1,5 grados, que apelaba a estos problemas del cambio climático y que hicieron los activistas de Futuro Vegetal en 2022 entre dos lienzos de Goya, que son la maja desnuda y la maja vestida. Se hizo en la pared, que separa estos dos cuadros. Y las marcas de las protestas en general son rápidamente eliminadas por los museos, cuando en realidad podrían ser parte de la conversación y de las demandas, ¿no? Otorgarle a Goya nuevas capas de significado con ese signo de los tiempos, que es que la maja vestida debe quitarse la ropa debido al calentamiento global. Me encanta esto. Y sin embargo esto, pues no ni se ve ni se espera que nadie lo vea. Sí. Lo bueno es que cuando los museos borran estas huellas, muchas veces son los artistas las que las recuperan. En 2024 los artistas Eugenio Merino y Avelino Sala diseñan una instalación lumínica con la forma de la pintada, ese más 1,5 grados centígrados, y esta instalación, cuenta Martín en su libro, funciona como una advertencia. Dice, no habrá museo, patrimonio ni idolatría en un mundo arrasado. Suponía un llamamiento a través del arte de aquello que no se había querido escuchar a través del activismo. Así que agradecemos siempre a los artistas cuando entran, evidentemente, con estas intervenciones, porque es una manera de mantener viva la protesta que se borra desde las instituciones que albergan a su vez el arte, ¿no? Es como una especie de círculo. Es verdad que él señala un ejemplo que me gustó del Museo Reina Sofía, que hay cierta visibilización de la protesta. ¿Te acuerdas este ejemplo de que un activista pintó en el Guernica algo también relacionado con un genocidio? No sé si era también algo de Palestina, hace bastantes años, y entonces era una pintura roja que se puso encima del Guernica, se retiró la pintura, pero luego el Reina Sofía sí que debió poner algún tuit en el que se decía, quedan las marcas de esta protesta que hizo esta persona por esto, ¿no? Y así de alguna manera pues queda esa memoria de la protesta, que es que el Guernica, que además es un cuadro que apela justamente a estas cosas, pues sigue apelando y sigue denunciando otras guerras y otras violencias. Sí, actuales. que evidentemente no estamos diciendo que no se limpie el cuadro, pero que hay maneras de incorporar la protesta a también muchas. La sala del museo. Bueno, en fin, es que por favor que alguien piense en ello, es que no será tan difícil.
¿Qué pasa? Llamamiento al pensar, en general. Bueno, a ver, está bien esto siempre. Quiero pensar que siempre es un llamamiento al pensar, pero sí. Sí, pero es verdad, ya para cerrar, solo ideas que se me vienen a la cabeza, que nosotras damos mucho la vara, mucho, con la idea de no tratar a las otras personas como incapaces de entender, incapaces de participar, darles todo masticado, la joder, no sé decir esta palabra. Superficialidad, la rapidez, la tontificación del otro. En plan, estas propuestas patrimoniales creo que son justo lo contrario. Te animan a estar ahí, a participar. Y igual te incomodan, pero es que, chica, estás viva. ¿Qué quieres? Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, para estar incómodas, ¿eh? Sí, sobre todo si te sudan los sobacos muchísimo. Claro, es que además viniendo en el bus, Inés se da cuenta de que tiene el roncho y le digo, ¿qué más te da si lo vas a decir en cuanto empecemos a grabar? Si es que yo te conozco. ¿Ves? Hay que dejar los signos de la protesta. La protesta, tu cuerpo está protestando. No, la protesta es contra la presión estética, la estoy sintiendo. Ah, muy bien, pues esto está genial. Viva el sudor. Bueno, vamos a concluir este delirio. Cerramos. Vemos con todas estas cosas que tanto la intervención o el mantener en sus lugares originales las estatuas de pasados terribles o bien dejar que las huellas de las protestas convivan en los museos son maneras de poner en práctica esta idea de patrimonio. Eso había pasado en el guión, ¿lo has visto? Lo he cambiado. ¿Había un matrimonio? Ponía matrimonio 2 veces. Hostia, eso habrás sido tú. Pues seguro. Bueno, esta idea de patrimonio como algo vivo, activo, que sea realmente de todos y que se contrapone con esa acepción tradicional que hemos visto al principio y que lo concibe como algo estanco, impuesto y con el que no podemos hacer nada. Claro. Y yo de nuevo, para recoger esto que ya hemos mencionado, pero me parece interesante decir que aunque cada persona tenga una opinión concreta sobre este tema, nosotras mismas ya hemos contado que teníamos ideas preconcebidas que se han ido deshaciendo y quizá leeremos otra cosa en el futuro y pensaremos otra cosa, y esto está bien, creo. En este sentido, pues nos parece que merece la pena pararnos a pensar sobre esto, revisar nuestras creencias, ponerlas en duda y sobre todo siendo el patrimonio una cosa que estamos rodeadas de él todo el rato. Tanto lo que se ve como lo que no se ve. Efectivamente. Siempre hay patrimonio por ahí, pues vamos a pensar que nos parece digno de serlo, ¿no? Digo yo, no sé, por decir algo. No puedes terminar así el episodio. Digo yo por decir algo. Yo es que como siempre dudo de cada palabra que he dicho. Ya, es verdad, esto nos pasa. Pero esto nos da pie a matices, pensamientos ambiguos, grises, lo interesante. Sí, en efecto. Entonces, chicas, muchas gracias. Diríamos? Iba a decir que descansen en Semana Santa, pero como ya habrá pasado con esto salga, que esperamos que hayáis descansado. Ya habrá resucitado el muñeco. ¿Qué? ¿Quién ha resucitado? Ah, joder, de verdad, qué muñeco. Es que, bueno, sí. Mucho patrimonio en la Semana Santa. Joder, y tanto. Entonces, nada. Entonces, no volvemos, como hemos dicho, al estudio hasta junio, en parte por desgracia, pero en parte porque nos vamos a ver las caras, por suerte. Nos vemos por ahí. Nos vemos por ahí, ya hemos dicho los lugares. En León, Marbella, Tenerife, Madrid, Barcelona y Valencia. Muy bien, ole. Y en Arnedillo, si venís, claro. Bueno, sí. No hay tiempo para ir a Arnedillo en este mejunje de viaje que tenemos, pero esperamos veros las caras, chicas. Sí, y que os haya interesado este tema. Efectivamente. Que os anime a seguir leyendo. Sí. Pondremos en la descripción, ¿vale? Tenéis la bibliografía siempre de todos los episodios. Hay gente muy pesada que nos la pide todo el rato. Los estáis escuchando donde los estéis escuchando. Sí. En Instagram también lo dejamos, pero en la descripción está. Que no hace falta. La tiranía del Instagram estamos en contra, de verdad. Sí. Así que nada, eso. Ya está. ¡Hala! Patrimoniales. Descansad, chicas, un beso. Un beso. Adiós. La cita que voy a leer es de Laura Jane Smith, que dice: dale ahí. Las identidades y la memoria simplemente no se encuentran, producen ni reflejan en los sitios o momentos patrimoniales, sino que son recreadas y negociadas continuamente a medida que las personas, las comunidades y las instituciones reinterpretan, recuerdan, olvidan y reevalúan el significado del pasado en cuanto a las necesidades sociales, culturales y políticas del presente. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.